tema que está latente porque lo estamos viendo en todos los medios de prensa mundiales, el tema de los anuncios de algunos países que se proponen reestructurar su sistema impositivo para tratar de recoger parte de los déficits acumulados en las finanzas públicas que fueron motivados por la pandemia. Había otros países que lo tenían que hacer con o sin pandemia, o sea, lo tenían en agenda, pero lo vinieron posponiendo, que es el caso de Colombia. Pero Estados Unidos, por ejemplo, vimos ya al presidente Biden anunciando un paquete de reforma tributaria que lo concentra fundamentalmente en gravar más a las personas de altos niveles de ingreso, en cerrar los loopholes con un impuesto corporativo mínimo de miles de empresas, incluyendo grandes corporaciones, que no pagan impuestos sobre la renta, allá que tienen un sistema de verificación y de inspección extraordinario, aunque se ha deteriorado en los últimos años. Uno de los resultados insólitos es lo que dijo el presidente Biden, que el 55% de las empresas no pagan impuestos sobre la renta. Bueno, República Dominicana es más o menos así también, eso no es poco común, o sea, esa es la normalidad. Por la forma como hemos diseñado los humanos para grabar a las corporaciones, que es sobre la base de grabar una variable que nosotros desconocemos y que estamos incapacitados de medir, que es los beneficios de una empresa. Pues cuando usted tiene que verificar 300.000 empresas, inspeccionarlas, para ver si ganaron o perdieron, obviamente se le pasa el año y usted no lo va a hacer. Entonces, en Estados Unidos están hablando de ver cómo ponen un impuesto mínimo y también para cerrar los loopholes de estas empresas norteamericanas que se establecen en paraísos fiscales, montan sus sedes en esos paraísos fiscales y en consecuencia no tributan por todas las operaciones globales que hacen. Entonces, eso se va aparentemente a acabar, van a buscar un poco de contribución más solidaria de parte de los grupos de alto nivel de ingreso. También hay una discusión de ampliar la tasa consolidada del impuesto a la ganancia de capital. Es una reforma que si usted la mide en la calle va a tener un apoyo mayoritario porque la mayoría va a entender que eso está orientado a los grupos de altos niveles de ingresos. Claro, habrá que ver si pasa o no pasa en el Congreso. El Partido Demócrata tiene mayoría en ambos, pero en uno de los dos tiene, que es el Senado, una mayoría muy ligera. Y habrá que ver si puede pasar. En el caso de Colombia, ha habido mucha discusión. El gobierno ha diseñado una reforma que primero amplía el número de contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Había una alta proporción de ciudadanos colombianos fuera del pago por las exenciones. Lo mismo ocurre en República Dominicana. En República Dominicana, de cada 100 personas, solamente de cada 100 personas que reciben salarios en el país, apenas 12%, 13% o 2 o 13 personas tributan impuestos sobre la renta. En el caso de profesionales, etcétera, los niveles de tasa efectiva de tributación son bajísimos. Hay algunas profesiones que prácticamente son desconocidas a nivel del impuesto sobre la renta de las personas físicas en cuanto a contribución. O sea, no hay un mecanismo sencillo de cobro de esos impuestos y en Colombia han tratado de buscar un mecanismo. Eso ha generado mucha protesta de clase media y sin lugar a dudas es una de las grandes retrancas. Lo otro es lo del IVA. Ellos están ampliando la base del IVA. Eso también está generando una situación de protesta y hay otras reformas adicionales. El tema fundamental es aquí que Dominicana lo va a tener, es primero, garantizar que la discusión se tenga en un momento en que ya las expectativas de crecimiento son fuertes, son claras, son contundentes y que lo estemos viendo. Segundo, ayudaría en eso que el gobierno eh, ejecute, y le voy a hacer una sugerencia aquí que creo que es de sentido común. En el gobierno aparentemente hay personas que entienden que no, que hay que este año, a pesar de que las recaudaciones sean bajas, tenemos que mantener el gasto controlado al mínimo para tratar de terminar con un déficit de 3% del PIB. El gobierno sin darse cuenta con eso se estaría clavando el cuchillo. ¿Por qué?
Porque si logran terminar con un 3%, entonces no van a poder justificar la reforma. Porque si usted de un año a otro me bajó de 7,7 a 3, simplemente racionalizando, haciendo ahorros en el gasto o contrayendo el gasto público en inversión, se le acabaron los argumentos. Usted no tiene justificación moral, ni ética, ni de ningún tipo, ni económico, porque sus economistas del gobierno van a estar diciendo que no es necesario. Entonces, obviamente se están matando los argumentos para pasar la reforma. Después van a decir, no, es que nosotros tenemos que aumentar la inversión pública. No, pero nosotros crecimos este año un 6% sin inversión pública, eso es lo que le van a decir. Entonces, lo inteligente aquí es acelerar la inversión pública, olvidarse de terminar con un déficit de 3 y terminar con un déficit de 5, que no es el fin del mundo y es lo que la calificadora de riesgo están incluso y tienen anotado en sus análisis de Dominicana. Y entonces crear las condiciones para con un fuerte crecimiento económico posibilitar la implementación de la reforma en el año 2022, o sea, principio del 2022. Y ahí usted va a decidir si la monta en una etapa o la monta en 2 etapas. Hay gente que entiende que lo conveniente es pasarla de golpe todo en el 22. Otros piensan que quizás hay sectores que van a estar todavía en recuperación, como el sector turismo, que merecería un año más de waiver, o sea, de ser tocado por la reforma y que en consecuencia la reforma del sector hotelero, turismo, empiece en el 23, para que tenga oportunidad de recuperar en el 22 una buena parte de lo que perdió en estos 2 años, que sin lugar a duda lo perdió. Entonces, y no solo eso, fortalecer su posición de reestructuración de financiamiento con la banca. Creo que va a ser un tema muy inteligente, muy interesante, pero creo que lo importante es que los estrategas del gobierno definan cómo va a ser la campaña comunicacional, que no se dejen derrotar en las redes. Esto es una reforma crucial para este país y la única forma de pasarla es si logramos montar en el tren de la reforma la mayor cantidad posible de la opinión educada y sensata de este país, incluyendo el sector empresarial. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo extraordinario ahí. Hay un nuevo equipo en DGI, un nuevo equipo en Hacienda. Tienen que trabajar unidos todos. Ojalá que Banco Central, Hacienda, Ministerio de Economía, DGI, DGA logren aglutinar un solo discurso, que haya un solo vocero, que lo seleccionen el que ellos quieran, y que el discurso sea único, que no haya disonancia. Y al mismo tiempo, así como yo he escuchado a mucha gente que dice, bueno, nosotros no le podemos imponer al Congreso nuestra concepción sobre las 3 causales. Perfecto. Óigame lo que le voy a decir. En el caso de la reforma tributaria, usted va a tener que imponerle al Congreso o convencer al Congreso de la necesidad de la reforma. O sea, en esto el liderazgo requiere eso. O sea, que usted tenga suficiente dominio y convencimiento de esa reforma para que sus congresistas digan, sí, eso es lo que conviene, vamos hacia allá. Porque es posible que la oposición en el Congreso no quiera, y es comprensible que así sea, no quiera aprobar una reforma que le pueda generar 3,5% del PIB de ingresos fiscales adicionales al gobierno. Eso ha sido la tradición en el país y la única excepción fue el acuerdo entre el PLD y el Partido Reformista cuando Balaguer era presidente en los 90 y 92, que se pasaron reformas que generaron 3,1% del PIB y realmente fueron un periodo de época dorada en materia de concertación de reformas estructurales. Jackie. Andy, mira, como bien dices, vemos hoy a Estados Unidos pasando por este debate de la reforma fiscal, pero es interesante, en el caso del presidente Biden, lo primero que hace es presentar un plan agresivo de infraestructura, ¿verdad? Entonces dice por un lado, mire, se ha venido apoyando toda, a toda la población, incluyendo empleadores, empleados, pequeñas empresas, microempresas,
Y esto obviamente ha generado un impacto. Luego dice, mira, para yo sacar esta economía a flote voy a tener que hacer este plan agresivo de infraestructura. Todo el mundo contento con el plan agresivo de infraestructura. Y obviamente el próximo paso fue, estamos de acuerdo en que hemos dado mucha plata, en que el ahorro ha aumentado, en que tengo un plan de infraestructura que es atractivo, entonces esta es la cuenta. Y comienza a pasar la factura de la cuenta. Y es importante. Bueno, hemos visto todo este tema inclusive de las corporaciones que no han pagado impuestos, ahí salió Amazon, toda esta discusión. Pero lo más interesante es la estrategia para presentar esa reforma fiscal. No fue, por ejemplo, en el caso de Colombia, vemos un gran enfoque en el tema del impacto que ha tenido la pandemia, los subsidios que se dieron, a pesar de que muchos colombianos, muchos economistas en Colombia pensaron que no fue suficiente. Y obviamente en un país que ha venido con un nivel de desaceleración y con un deterioro de las finanzas públicas, donde el presidente colombiano toma la delantera y dice, mira, ya la fiesta pasó, ya estamos abriendo, ya estamos vacunando, hay que poner orden en la finanza pública. ¿Okay? A un presidente norteamericano que te dice, mira, te doy, mira mi plan, esta es mi infraestructura, entonces esta es la facturita que yo te tengo que pasar. Y es un dilema, Andy, importante, porque tú dices, y bueno, es verdad que tiene un plan de infraestructura que yo aplaudí, que me gustó, entonces ahora nosotros tenemos que apoyar este tema de todo este plan de infraestructura, a pesar de que claramente las grandes corporaciones, porque esta reforma que está presentando el presidente Biden es un poco un step back, es un paso hacia atrás de algunas de las cosas que introdujo el presidente Trump en su momento. Muy enfocado obviamente en esto de los impuestos a las grandes corporaciones, los impuestos que se generan fuera del territorio, por empresas americanas fuera del territorio americano, pero es una discusión, Andy, que va por un camino que cuando tú lo ves parece un camino relativamente sensato. Y es una reforma que a nivel de las personas, posiblemente a nivel del empleo, no tenga un impacto o no se pueda visualizar en este momento un impacto negativo como tal, y lo hace en un momento, como bien tú dices, donde ya la economía comienza a tener este bam, y donde las personas tienen los bolsillos llenos de plata, llenos de ahorro, ¿verdad? Y tú dices, bueno, voy a hacer esta reforma y no te afecta, es a las empresas grandes. Entonces es una reforma que cuando tú lo ves desde un punto de vista políticamente pasable, es mucho más pasable que la que estamos viendo en Colombia, donde todo lo contrario, tú ves una clase media, donde tú ves los artistas, donde tú ves a todo el mundo. Y ahí entra el elemento fundamental que hablabas hace un momento, que quizá lo decía de otra manera, es la estrategia de una reforma. Tú bien dices, si yo bajo mi déficit, bueno, ¿cuál es la calidad moral que tengo para introducir una reforma? Si logro bajarla sin reforma económica. Y la realidad que eso tiene un costo, porque ¿verdad? Nada de gratis, eso tiene un costo. La realidad es que el proceso de recuperación de nuestros países va a conllevar un proceso de recuperación de las finanzas públicas paulatino. Y así debe ser. Ningún organismo internacional, el fondo, no está esperando que recuperemos este déficit fiscal de la noche a la mañana. Lo que sí está esperando es una actitud clara de un gobierno que trabaje para la recuperación económica y a la vez vaya disminuyendo las distorsiones que tienen los diferentes mercados y además, obviamente, la estructura fiscal de la República Dominicana. Tú lo dijiste muy bien. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con República Dominicana? Un sistema complejo de administrar, y de que es complejo de administrar, entonces es fácil de evadir y entonces tienen muchos sectores que se quedan fuera. La reforma fiscal en el caso dominicano requiere de una estrategia de comunicación muy buena y una estrategia de implementación muy buena y muy fina, porque al igual que Colombia, la discusión de la ampliación de la base, o sea, eso ya no debe discutirse, pero no es fácil. Andy, plantear una ampliación de la base en ciertas circunstancias no es popular. Estamos hablando aquí del impuesto sobre la renta a las empresas, que ya es relativamente alto, sino que estamos hablando aquí de afectar los hogares, que tenemos ya mecanismos de cómo subsanar eso. Evidentemente una buena reforma requiere simplicidad, requiere comunicación, requiere estrategia y sobre todo requiere estrategia en la implementación. Cómo ir teniendo ganancias, Andy. Cómo ir
cual presidente Biden, estas son mis obras. Aquí comencé con el gasto de infraestructura. Cómo estoy apoyando el sector construcción, cómo estoy apoyando todo lo que eso genera a nivel del sector comercio, cómo estoy haciendo que la economía crezca y en ese ambiente, entonces, cómo ir o diseñar, implementar una reforma fiscal fácil de administrar. Yo sé que eso no es fácil de hacer, pero fácil de administrar, pero también fácil de comunicar. Los dolores de la reforma que necesita República Dominicana en este momento están. Y tiene este componente que obviamente va a afectar a algunas clases sociales a corto plazo, tratando de generar a mediano plazo mayor oportunidad para el empleo. Se nos acabó el tiempo en este segmento. Nos vemos en el próximo segmento.